Entre las preguntas que estaban anotadas para contestar hace un tiempo, hay una de Pablo Masi, que incuestionablemente es interesante. ¿Cómo evitar la burocratización de los partidos y de los gobiernos revolucionarios? No hay una forma de evitar la burocratización de los partidos y de los gobiernos revolucionarios, pero al mismo tiempo la pregunta tiene una trampa. Los gobiernos y los partidos revolucionarios no implica que se vayan a burocratizar. Es decir, la pregunta, ¿cómo evitar la burocratización? Es, che, viejo, se burocratizan. ¿Hay algún remedio a eso? Si no hay un remedio a eso, solamos. No. Los partidos y los gobiernos revolucionarios no tienen por qué burocratizarse. La pregunta es, si no tienen por qué burocratizarse, ¿qué es lo que hace que se burocraticen? Entonces, el tema consiste en lo siguiente. La evolución de los partidos y de los gobiernos y de los estados no la podemos ver en términos institucionales. Por ejemplo, un partido tiene un estatuto democrático, un gobierno revolucionario tiene una organización democrática, y entonces, ¿por qué se abandona esa organización democrática? ¿Por qué ese partido abandona los estatutos democráticos? No van a abandonar esos estatutos. Ese Estado y ese partido se mueven en condiciones sociales, políticas, históricas, en medio de una lucha de clases. Mientras los partidos revolucionarios y los gobiernos revolucionarios luchan, del otro lado están los partidos contrarrevolucionarios y los gobiernos contrarrevolucionarios que luchan también. De un lado tienen los métodos de la guerra civil, tienen los métodos de la guerra simplemente, tienen muchos métodos violentos para destruir a los partidos revolucionarios y a los gobiernos revolucionarios. Pero hay otro fenómeno. Si un gobierno revolucionario no tiene mayor alcance que en el marco de su propio país, si en el marco de una economía mundial completamente estructurada, un país se ve aislado y economías más poderosas que él lo bloquean y lo confinan, es indudable que las condiciones para un desarrollo democrático se debilitan, porque esos gobiernos se tienen que replegar de la aspiración a mayores conquistas, se tienen que replegar a operar bajo un estado de sitio y administrar la escasez. Lo notable de estos gobiernos revolucionarios, al menos de acuerdo a lo ocurrido en la historia, es todos los pasos que dieron para avanzar en las condiciones de las masas, para avanzar en sus derechos, bajo el más duro aislamiento. Pero finalmente sucumbieron, a través de procesos políticos concretos, a una presión hostil del ambiente existente. Eso pasó con la Revolución de Octubre, eso pasó, digamos, con la Revolución Cubana. Ahora, un partido revolucionario va a luchar siempre contra su propia burocratización. Va a encontrar siempre en la movilización, en el desarrollo de la conciencia de los militantes, en la participación en la lucha de clases, los métodos para revitalizar las energías sobre las cuales se apoya la democracia de un partido. La democracia de un partido no se apoya sobre un estatuto. El estatuto es un instrumento que un revolucionario se da para combatir las presiones negativas. Pero las presiones negativas pueden adquirir una altura, un volumen y una densidad que no puedan ser contrarrestadas por un principio estatutario. Lo que le da a un partido revolucionario su condición democrática, etcétera, es la capacidad para desarrollar vivamente las energías de ese partido, abrir un campo de acción grande y, por lo tanto, como consecuencia de esa participación, de esa experiencia, de la asimilación de nuevas generaciones, reavivar la vida democrática. Cuando esas condiciones se debilitan, cuando hay un aislamiento, los partidos revolucionarios
sufren crisis, de esas crisis pueden salir más fortalecidos, eliminando de su seno o superando todos los factores que recogen la presión de la crisis en términos negativos, o puede ser que ese partido degenere porque aíslan a los elementos revolucionarios, incumplen con las previsiones presupuestarias, estatutarias, y se establece un régimen, digamos, por un lado autocrático, puede ser, y por otro lado puede no ser un régimen autocrático, puede ser un régimen de disolución militante. Cada uno hace lo que quiere, cada uno escribe lo que quiere, y se van adaptando todos los días a las presiones de las clases dominantes. En una palabra, para ver si lo puedo hacer más sencillo, aunque espero que esto haya servido como explicación. Los partidos y los estados no viven en el vacío. Se mueven bajo conflictos sociales e históricos. En la medida en que los factores históricos que impulsan la revolución, que impulsan la conciencia de clase, que avanzan en esa conciencia, se desarrolla al mismo tiempo el gobierno revolucionario y el partido revolucionario. Cuando se produce el fenómeno contrario, esos partidos entran en una situación de asedio. Y esa situación de asedio se enfrenta con los recursos que han acumulado esos partidos. Los partidos que acumularon mejores recursos aguantan esa situación de asedio. Los que lo hacen con menos recursos, al revés, esa situación de asedio coopta. Acá hay un montón, en Argentina hay partidos de izquierda que han sido cooptados directamente por la clase capitalista. Hay partidos que están en la izquierda y que fueron en listas con Luis Juez, un hombre que terminó en el PRO, pero que siempre fue un representante del gran capital en Córdoba. Fueron con ellos, ¿no es cierto? Uno puede decir, qué malos que son este partido y todo lo demás, pero de algún modo fueron afectados por circunstancias de crisis, no estaban preparados para eso, era una corriente más empírica, carente de principio, fueron víctimas inmediatas de ese tipo de situación. Y eso puede producirse. Y además, no se trata de ver solamente cómo evitar la burocratización de los partidos. Tenemos que ver la lucha política interna que generan, el papel de las escisiones. La escisión más famosa de la historia era de la socialdemocracia rusa, que en su Congreso Real de Fundación se dividió. Es decir, que en lugar de burocratizarse, no se burocratizó. Quedó un ala revolucionaria de un lado y un ala burocrática del otro. Con el curso del desarrollo histórico, el ala burocrática se afirmó como burocrática, el ala revolucionaria se afirmó como revolucionaria. Al final terminaron chocando en la revolución, chocando como si fueran bandos de clases diferentes. Entonces tenemos que discutir históricamente los problemas políticos de la construcción de un partido, no simplemente los estatutarios. Solo que voy a decir una cosa que recuerdo de Lenin. ¿Para qué sirve un estatuto democrático, revolucionario, organizativo, militante, disciplinario? Sirve como un instrumento más para combatir las presiones contra la degeneración de los partidos revolucionarios. Un instrumento más, que hay que usarlo, y hay que dar la pelea, y hay que establecerlo. Pero es una lucha. Por eso no hay un enfoque institucional. Tenemos que abrir la cabeza a la dinámica de los procesos de la lucha de clases, a la dinámica de las crisis contemporáneas, a la dinámica de las guerras, y a cómo insertar un partido revolucionario en esa dinámica tan catastrófica para la humanidad.